Hay momentos en la vida en que el dolor parece ganar la batalla, en los que sentimos que algo se ha perdido para siempre y que ya no hay nada más que hacer. Así se sentía el rey David llorando desconsolado por su hijo Absalón. Así se sentía Jairo cuando le dijeron: tu hija ya murió. Y así se sentía aquella mujer que llevaba 12 años enferma, agotada, sin esperanza y sin respuesta. Pero el Evangelio de hoy nos revela una verdad que puede cambiarlo. Dios actúa justo cuando creemos que ya es demasiado tarde. Cuando la lógica humana se rinde, cuando el corazón se quiebra, cuando la fe apenas se sostiene, ahí es donde Jesús se manifiesta con poder. Si te quedas hasta el final de este mensaje, descubrirás cómo la fe silenciosa, la confianza en medio del dolor y el encuentro personal con Jesús puede traer sanación, consuelo y vida nueva. Incluso en las situaciones que hoy consideras perdidas, la recompensa no es solo comprender el Evangelio, sino aprender a vivir con una fe sana que levanta y devuelve la paz al corazón. Evangelio del día de hoy, 3 de febrero de 2026. Primera lectura. Samuel, capítulo 18, versículos de 9 al 10, 14, 24 al 25, 30, 19. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón se dio a la fuga. Iba montado en una mula y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela instalado en el mirador, que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar, tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció. Subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército. Cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Salmo responsorial. Salmo 85. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor, que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma,
llena este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Van a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda una fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente, y le tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia, y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Reflexión del mensaje del Evangelio. El Evangelio de Marcos nos presenta dos historias entrelazadas que parecen detener el tiempo: la súplica desesperada de un padre y la fe escondida de una mujer herida por años de sufrimiento. Ambos llegan a Jesús desde un lugar de dolor profundo, pero con una esperanza que se niega a morir. Jairo representa a quien ya lo intentó todo y llega al límite. Su hija agoniza. La mujer de flujo de sangre representa a quien ha sido ignorada, agotada y empobrecida por la vida. Ambos coinciden en algo esencial:
ponen su confianza en Jesús, no desde la comodidad, sino desde la necesidad. Cuando la mujer toca el manto de Jesús, no pronuncia grandes discursos. Su fe es humilde, casi invisible, pero auténtica. Jesús no solo la sana físicamente, sino que la llama hija, devolviéndole dignidad y paz. Poco después, cuando la noticia de la muerte llega a Jairo, Jesús pronuncia una frase que atraviesa los siglos: no temas, basta que tengas fe. El contraste con la primera lectura es fuerte. David llora una pérdida irreparable o irreversible. Jesús, en cambio, entra en la casa del duelo y transforma el llanto en asombro. Donde el ser humano ve final, Dios ve posibilidad. Donde hay muerte, Jesús pronuncia vida. ¿Cómo aplicar el Evangelio en nuestra vida? Este Evangelio nos invita a revisar cómo vivimos nuestra fe en los momentos más difíciles. Muchas veces creemos solo mientras todo va bien, pero dudamos cuando la realidad nos golpea. Jesús nos muestra que la fe verdadera no elimina el dolor, pero sí transforma su significado. Aplicar este Evangelio y este mensaje es atrevernos a acercarnos a Jesús tal como estamos, cansados, heridos, confundidos o incluso desesperanzados. Implica tocar su manto con oración sincera, aunque sea corta, aunque sea silenciosa. Implica escuchar su voz cuando nos dice, no temas. También nos enseña a no dejarnos vencer por las voces que dicen, ya no vale la pena, ya es tarde, ya no hay solución. Jesús sigue entrando en nuestras casas interiores, tomando de la mano lo que creemos muerto y diciéndonos, levántate. La recompensa de vivir este Evangelio es profunda. Paz en medio de la tormenta, fe que se fortalece y la certeza de que Dios nunca llega tarde. Quien confía en Él descubre que incluso el dolor puede convertirse en camino de sanación y vida nueva. Con esto terminamos nuestro Evangelio del día de hoy. Como siempre, te invito a compartirlo con aquella persona que consideres puede ser de utilidad el día de hoy. Nos vemos en el siguiente mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.